¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Excelente tarde tengan todos. El día de hoy chicos les quiero explicar rápidamente cómo es que tomamos esta operación el día de hoy en este par US30. Así que bueno, como cada video, sean bienvenidos y comenzamos con el análisis. Recuerden chicos que una de las claves para entender la liquidez del mercado es marcar siempre máximos y mínimos de la vela diaria anterior. Acá tenemos la vela del 22 al 23, todo lo que distribuyó esta vela, tenemos el mínimo y tenemos el máximo. A partir de ahí tenemos que observar qué es lo que hace el precio y cómo se comporta. Fíjense que para la sesión de Londres, esto fue lo que distribuyó todo esto. Estoy en temporalidad de una hora, ¿ok? Todo esto fue la distribución de Londres y fíjense cómo el precio ya había tomado el máximo del día anterior, por lo que podríamos esperar que el precio en la apertura de New York marcara ventas, ¿cierto o falso? Si yo me voy a la temporalidad de 5 minutos, acá nos vamos a 5 minutos, y vamos a esperar justamente la apertura de New York para ver cómo se desarrolla. Ok, aquí estamos previos a la apertura. Antes de la apertura nosotros siempre observamos, como ya les decía, aparte de la estructura macro, fíjense que la estructura pues macro sigue alcista. Esto fue lo que había hecho. Ayer recuerden que aprovechamos una compra y a partir de ahí el precio empezó a acumular. Por lo que lo más seguro de esperar era que el precio manipulara este máximo nuevamente y cayera buscando toda esta liquidez que dejó acumulada. Sin embargo, lo que hizo en la apertura, 7:30 de la mañana, fíjense la agresividad con la que entró el mercado, ¿ok? Entró muy fuerte al alza, parecía que iba a continuar hacia máximos, y yo dije, ok, acá el precio nos está dejando un fair value gap alcista, esperando que el precio regrese un poco y continuara al alza. Sin embargo, fíjense cómo el precio simplemente siguió avanzando, y bueno, ya para este punto, pues ya no podía buscar compras, ¿verdad? Porque ya estamos, acá nos dejó el precio un swing low y está a punto de dejar un swing high. Entonces, cuando ya nos encontramos en un punto máximo, es ilógico seguir buscando compras. Lo que yo podría tratar de buscar en este caso sería el descuento. Podremos buscar quizás un retroceso, entendiendo que estamos dentro de una estructura alcista. Fíjense que a partir de aquí el precio empieza a agotarse. ¿Ok? Acá tenemos los primeros intentos por parte de los vendedores. Nuevamente entran compradores y fíjense lo que pasa acá chicos, fíjense, tenemos una última vela de indecisión que saca nuevamente liquidez y tenemos un patrón de vela. Esto ya en clases pasadas ya lo he enseñado chicos, ya les he explicado que este patrón de vela nos indica una posible reversión. ¿Hacia dónde podríamos operar esta reversión? Yo estaba pensando operar hacia el 50% de ese movimiento que había hecho el precio, ¿verdad? Si lo marcamos, por ejemplo, con esta herramienta, desde acá hasta acá, este es el 50%. Acá voy a trazar con una línea para que se vea un poquito mejor. Por acá sería nuestro 50%. Esto era el movimiento que buscaba. Ahora, acá se me fue la primera entrada porque yo esperaba que el precio hiciera un pequeño retroceso a la vela que acababa de romper, porque acá rompió básicamente estructura interna. Dije, bueno, si me da un retroceso, trato de sumarme en el mejor punto posible. Pero, para mi mala suerte, el mercado siguió avanzando. Y cuando el mercado hace esto, bueno, pues yo simplemente espero, ¿vale? Porque esto puede ser una nueva vela de indecisión. Tenemos acá un fair value gap y el precio puede rellenarlo nuevamente y continuar al alza. Recuerden que operar contra tendencia pues es peligroso, entonces siempre es importante buscar ciertas confirmaciones, estar seguro de que el precio realmente va a retroceder. Ya para este punto yo ya no me había sumado en venta, fíjense que el precio siguió avanzando. Dije, ok, lo que voy a esperar es que el mercado llegue a la zona del 50% y si tengo alguna reacción, pues operamos compra. Acá el mercado ya había superado el 50%, casi se acercaba a la zona del 61,8. Y acá, cuando yo observo que el precio se frena justamente acá, dije, ok, aquí ya estoy en una buena posición para buscar compras. Así que lo que hice acá, chicos, fue ejecutar una compra en esa velita de indecisión, ¿ok? Cuando yo observé que el precio se detuvo ahí en esa zona, dije, es porque van a entrar compradores interesados. Así que ejecuté una compra al cierre de esta vela. Ya saben que yo por lo regular utilizo 50, 60 puntos de stop aproximadamente. Y acá buscaba pues liquidar por lo menos este máximo. Entendiendo que estamos en máximos históricos, dije, bueno, el precio puede ser que liquide este máximo y nuevamente vuelva a caer. Como pueden darse cuenta, el precio me dio un par de puntos, ¿ok? Para esto, chicos, yo ya me estaba apoyando de la temporalidad también de 15 minutos, ¿ok? ¿Por qué me apoyo de la temporalidad de 15 minutos? Porque acá en 15 minutos, chicos, fíjense cómo el precio también me había hecho este mismo patrón de vela, ¿ok? Teníamos un fair value gap alcista, el precio lo había como tal invalidado y me dejó una nueva zona de fair value gap bajista. Entonces, aquí
yo tenía dos opciones. Si el precio realmente tenía intenciones de subir, tenía que, sí o sí, rellenar completamente este Fair Value Gap bajista. Es decir, lo tendría que invalidar por completo. De lo contrario, si el precio llega a la zona de Fair Value Gap y es rechazado a la baja, lo más seguro es que dije, ok, el precio tendría que rellenar toda esta vela pared que hizo en H1, porque todo este fue un movimiento de 1 hora, ok. Entonces acá estaba observando, yo ya estaba en compra, pero observando qué era lo que podía pasar en la temporalidad de 15 minutos. Siempre es importante estar cuidando las temporalidades, chicos. Entonces acá simplemente pues dejé correr el precio, ok. Acá dije, bueno, tenemos dos velas al alza, es una buena señal de que el precio pues quiere respetar, quiere avanzar. Acá para este entonces yo ya tenía el 1-1, pude haber cerrado con el 1-1, pero pues obviamente yo estaba buscando la distribución completa, que me daba 1-3 aproximadamente. Y acá fíjense en esto, chicos, esto es lo que yo les digo, miren. Cuando yo observo este primer movimiento de rechazo, acá, y fíjense cómo esto se ve en 15 minutos, fíjense cómo el precio llegó a la zona de Fair Value Gap bajista y es rechazado, ¿ok? Entonces cuando yo observo esto, pues obviamente ya para este punto yo ya estaba en break-even. ¿Ok? Yo ya aquí ya dije, ya no puedo continuar en compras entendiendo que el precio ha respetado una zona de Fair Value Gap bajista y que tiene intenciones de bajar. Acá como último recurso lo que hice fue esto. Teníamos esta última zona, chicos, de no Fair Value Gap, esta de acá, cuando el precio nuevamente canceló este Fair Value Gap alcista. Fíjense cómo me deja una nueva zona de imbalance bajista. Tenemos otra velita de indecisión y yo dije acá, si esta vela rechaza con fuerza, es decir, vuelve a ser un patrón de giro al alza, acá me vuelvo a sumar en compra. Ya no obviamente en el punto en el que quería, pero entendiendo que el precio tiene intenciones de subir. Pero nuevamente lo que hizo en 15 minutos, fíjense cómo lo hace ahora en esta temporalidad de 5 minutos. Fíjense cómo el precio entra en la zona de Fair Value Gap bajista y es rechazado. Entonces, cuando yo observo esto, dije, indudablemente compras ya no voy a buscar. Lo que voy a buscar va a ser una venta y donde me sume en este puntito de acá, al cierre de esta vela, entendiendo que el precio pues está respetando este Fair Value Gap y que tiene intenciones de bajar. Coloqué un stop loss de 50 pips, por acá arribita me quedaba más o menos 55, creo que si no mal estoy, cubriendo esta zona. Y obviamente el punto que yo busqué pues no era el mínimo diario quizás, pero sí por lo menos el cierre de este punto, de esta zona, ¿ok? Que el precio volviera a estar en equilibrio, porque a partir de aquí recuerden que el precio se dispara y queda una zona de desequilibrio. Entonces acá simplemente busqué el 1-2, algo cortito, chicos, entendiendo que el precio podría llegar a esta zona y volver a retroceder. Hasta aquí era una zona de valor justo. Entonces, esto fue lo que yo busqué el día de hoy, chicos. Fíjense cómo el precio empezó un par de velitas de indecisión. Y bueno, y a partir de ahí empezó a bajar con fuerza. Fíjense. Y ya para ahí, pues ya teníamos el take profit. Sí, lamentablemente el precio pues vino a liquidar todavía el mínimo diario. Y todavía de ahí se fue mucho más abajo. Pude haber salido inclusive con el 1-4 el día de hoy. Pero bueno, para hacer un análisis intradía, entendiendo acción del precio, entendiendo el contexto de cómo se está moviendo y entendiendo el porqué de la situación, creo que fue una operación bastante buena. Buscar el 1-2 pues también es válido. Así que por hoy pues estamos profits. Ya mañana pues veremos qué nos da el mercado. Así que bueno, esta fue la operación del día. Si te gusta este contenido, pues no olvides apoyarme con una reacción. No olvides pues dejar algún comentario, seguirme en todas mis redes sociales para que puedas seguir aprendiendo, para que yo te pueda seguir compartiendo este tipo de contenido educativo. Y pues nos estamos viendo en una siguiente clase, chicos. Que tengan todos una excelente tarde. Chao, chao.